Buenos días, compañeros y doctor. El día de hoy les vamos a exponer lo que es lesión renal crónica. La que sigue, Maggie, por favor. Y bueno, tenemos que esta entidad la vamos a definir como la disminución renal que va a estar expresada por una tasa de filtración glomerular menos de 60 mililitros por minuto, por una superficie corporal de 1,73 metros cuadrados, o bien que haya presencia de daño renal durante más de 3 meses, esta manifestada de forma directa con alteraciones histológicas, ya esto ya sea en la biopsia renal o bien de forma indirecta por marcadores de daño renal, que les voy a mencionar posteriormente. Dentro de las anormalidades que vamos a incluir en esta patología está lo que es albuminuria, que esta sea mayor de 30 miligramos por gramo, unas anormalidades en el sedimento urinario, anormalidades también electrolíticas por desórdenes tubulares, anormalidades histológicas en biopsia, también que sean anormalidades estructurales en estudios de imagen, y pues que nuestro paciente tenga una historia de trasplante renal. La que sigue, Maggie, por favor. Y bueno, esta es otra definición de acuerdo a la CADIGO, en el cual pues lo mismo, se menciona un daño renal mayor a 3 meses, igual definido por las alteraciones renales, ya sean funcionales o estructurales, como se les había mencionado anteriormente, y pues esto ya sea también que esté acompañado o no de una disminución de la tasa de filtración glomerular, que nos puede llevar a una disminución de la misma manifestada por cualquiera de los siguientes síntomas: que haya anormalidades en patología renal, que estén presentes los marcadores de daño, incluyendo las anormalidades en la composición de sangre u orina, y pues la tasa de filtración glomerular que sea menos de 60 mililitros. La que sigue, Maggie, por favor. Y bueno, este es un artículo que leí sobre la prevalencia en México, y pues menciona que la principal causa de enfermedad renal crónica es debida a la diabetes mellitus tipo 2, y pues de segundo lugar estaría la hipertensión arterial, que también es súper frecuente en la población mexicana. Y también mencionaba que aproximadamente 120,000 pacientes presentaban enfermedad renal crónica, y pues alrededor de 60,000 solamente recibían algún tipo de tratamiento. También hubo un programa de detección de enfermedad renal crónica en el cual más del 50% representaron antecedentes familiares de diabetes, hipertensión y obesidad, y un 30% de enfermedad renal crónica. También se informó que el porcentaje de prevalencia de esta enfermedad fue del 14,7%, y ninguno de estos sujetos sabía que padecía alguna enfermedad renal. También mencionaba que, bueno, no había como un registro de los pacientes que habían recibido algún trasplante renal, porque pues no había como que mucho estudio en esto. La que sigue, por favor. Y bueno, por mencionar los marcadores de daño renal, está una proteinuria elevada, la cual pues se va a clasificar de acuerdo a bueno, la presencia en orina de 24 horas. Tenemos que la normal va a ser de menos de 30 miligramos, la microalbuminuria de 30 a 300 y la macroalbuminuria mayor a 300. También que estén presentes alteraciones en el sedimento urinario, que estén presentes alteraciones estructurales histológicas, también electrolíticas y otras alteraciones de origen tubular, y alteraciones estructurales en lo que son pruebas de imagen. La que sigue, Mari, por favor. Y bueno, ya entrando en la clasificación, tenemos que esta se va a basar de acuerdo al grado de disminución de la función renal. Y esto variaba de acuerdo a la edad del paciente, el sexo y el tamaño corporal. Y bueno, mencionaba también que los valores normales están dentro de 120 a 130 mililitros por minuto, y lo de la superficie corporal de 1,73, y pues esto va a disminuir conforme a la edad. Y bueno, una
tasa de filtración glomerular menor de 60 mililitros por minuto, representa una pérdida de más del 50% de la función renal normal. ¿Me das la que sigue, Maggie? Creo que la otra gráfica está mejor. Y bueno, aquí de acuerdo a la clasificación, son los diferentes parámetros por los cuales lo vamos a dividir, tomando en cuenta la albuminuria y los diferentes estadios. Por ejemplo, si bueno, tomando en cuenta la tasa de filtración glomerular, si está normal o elevada, si está ligeramente disminuida, o si está moderadamente disminuido o gravemente disminuido, hasta llegar al fallo renal. Y pues digamos que tomando en consideración ambas partes de la tabla, tenemos diferentes colores, los cuales nos van a indicar el tratamiento a seguir o si vamos a derivar a nuestro paciente. Y también, por ejemplo, de acuerdo a la coloración, nos menciona si nuestro paciente necesita de algún tratamiento, ya sea diálisis o trasplante renal. Y pues solamente siguiendo los parámetros, pues vamos a lograr estadificar a nuestro paciente, y ya sea que lo sigamos tratando nosotros como médicos generales, o sea que se tengan que derivar como tal ya a la especialidad. La que sigue, May, por favor. Ok, continuamos con los factores de riesgo y estos los vamos a poder dividir en modificables y no modificables. Dentro de los modificables tenemos la diabetes mellitus tipo 2, la hipertensión arterial, obesidad, dislipidemia y tabaquismo. De estos no modificables vamos a tener que la diabetes mellitus tipo 2 y la hipertensión arterial van a ser factores de progresión. Y en los no modificables vamos a tener edad avanzada, mayor a 60 años, de sexo masculino, una raza negra o afroamericanos, que los pacientes hayan tenido un peso bajo al nacer y una privación sociocultural, como podemos ver en muchas enfermedades. Pero en los factores de riesgo hay que hacer hincapié en 5 puntos, que es la edad avanzada mayor a 60 años, hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares y antecedentes familiares de enfermedad renal. Le das la que sigue, Maggie, por favor. Ok, en la fisiopatología de la enfermedad renal crónica va a comprender dos conjuntos amplios de mecanismos lesivos. En la primera son mecanismos desencadenantes que son específicos de la causa principal, como complejos inmunitarios o mediadores de la inflamación en algunos tipos de glomerulonefritis, o una exposición a toxinas en algunas enfermedades tubulointersticiales renales. Y en el segundo es un grupo de mecanismos progresivos que incluyen la hiperfiltración e hipertrofia de las nefronas viables restantes, que son consecuencia frecuente de una disminución permanente de la masa renal, independientemente de la causa fundamental. En las respuestas de la disminución del número de nefronas son mediadas por hormonas vasoactivas, citocinas y factores de crecimiento. Y al final, estas adaptaciones de corto plazo de hipertrofia e hiperfiltración se vuelven una adaptación anómala, ya que la progresión y el flujo alto dentro de las nefronas predisponen a una distorsión de la estructura glomerular y a la disfunción de los podocitos y una alteración de la barrera filtrante, que conducen a una esclerosis y deterioro de las nefronas restantes. En este proceso se explica que la disminución de la masa renal por una lesión aislada pudiera culminar en un deterioro progresivo de la función renal con el paso de muchos años. Lo que sigue, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar con lo que es el cuadro clínico y muchos pacientes van a ser asintomáticos
Hablamos cuando tienen una filtración glomerular de 70 a 100% del normal. Y bueno, aquí el cuadro clínico se va a presentar después de los hallazgos en pruebas de detención, ya sea a través de un examen médico de rutina o algún chequeo. Dependiendo de la causa de la enfermedad renal crónica, algunas personas tienden a ser sintomáticas directamente como resultado de lo que es la función renal deteriorada. A medida que la enfermedad renal crónica progresa, la función renal se va a volver menos efectiva y varias sustancias, como lo son algunos solutos de retención urémicos, se pueden ir acumulando en el cuerpo y ellos van a ejercer algún efecto biológico adverso. A estos solutos los vamos a denominar toxinas urémicas. Estas toxinas urémicas van a tener efectos bioquímicos y fisiológicos complejos e incompletos. Se cree que van a contribuir principalmente a lo que es la inflamación, a la disfunción inmunitaria, a la enfermedad vascular, a la disfunción plaquetaria y al aumento del riesgo de hemorragia. También puede estar incluida una mayor translocación de lo que son las bacterias y alguna alteración del metabolismo de los fármacos. Cuando la tasa de filtración glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, van a aparecer progresivamente los síntomas. Entonces, en nuestro paciente vamos a tener que en su apariencia se encuentra con palidez secundaria a una anemia por la enfermedad renal crónica. También va a presentar una hipertensión que va a ser común en la enfermedad renal crónica como un efecto primario o secundario. La dificultad para respirar puede deberse a una sobrecarga de líquidos, a una miocardiopatía por anemia o cardiopatía isquémica oculta. Y bueno, en los riñones bilateralmente van a estar pequeños, con cortezas adelgazadas y van a sugerir estos una enfermedad intrínseca. El riñón pequeño unilateral puede indicarnos una enfermedad arterial renal. Los cálices empleos y las cicatrices corticales nos van a sugerir un reflujo con infección crónica o una isquemia. Los riñones quísticos agrandados, ay, perdón, está pasando el bolillo, disculpen. Los riñones quísticos agrandados sugieren una enfermedad renal quística. Y bueno, vamos a tener los cambios en lo que es la producción de la orina, como lo es la poliuria, donde pues la capacidad de concentración tubular se va a encontrar alterada. Vamos a tener también oliguria como consecuencia de lo que es la alteración en lo que es la diuresis de los solutos o en edema. Y una orina espumosa persistente nos puede indicar una proteinuria. También vamos a tener lo que es la hematuria, que es el sangrado glomerular, que va a ser como el resultado, bueno, perdón, esta hematuria va a ser por el sangrado glomerular, que será el resultado de una lesión inmunitaria de la pared capilar glomerular. La proteinuria va a ser el daño tubular, que está producido por una proteinuria de bajo grado, que típicamente se asocia a menor de 2 gramos de proteínas de bajo peso molecular, y el daño glomerular este nos va a dar como resultado una pérdida selectiva para la filtración de proteínas, y las pérdidas pueden ser mayor de 3 a 5 gramos, y aquí, bueno, ya vamos a considerar un rango nefrótico. Dani, Jerry está comentando en el grupo que sí, por favor, lo aceptan. No sé si lo puedes aceptar, por favor. Y bueno, vamos a seguir con lo que son los cambios cognitivos. La enfermedad renal crónica va a aumentar el riesgo de un deterioro cognitivo hasta un 65%. La cognición se va a ver afectada al principio de la enfermedad renal crónica por diferentes, bueno, principalmente por las habilidades, ya que estas van a disminuir a diferentes velocidades. Se va a ver afectado lo que es el lenguaje y la atención. Y en los síntomas gastrointestinales tenemos principalmente la anorexia, los vómitos y la alteración del gusto. Estos van a ocurrir cuando ya se habla de una enfermedad renal crónica avanzada. Su causa aún no se comprende completamente y puede tener un componente genético. El olor urémico puede ocurrir en la enfermedad renal crónica avanzada y es causado por la descomposición de lo que es la urea por la saliva. Y vamos a tener también un edema periférico. Este va a ser debido a la retención renal del sodio
exacerbado por algún gradiente oncótico reducido, y esto principalmente en el síndrome nefrótico debido a una hipoalbuminemia. En el diagnóstico tenemos que principalmente se debe realizar una historia clínica y en esta se debe de prestar cierta atención a lo que es la sintomatología urinaria como nicturia, poliuria, polidipsia, tisuria o hematuria. También tenemos que tener una historia clínica completa de lo que son las enfermedades sistémicas, exposición a tóxicos renales, alguna infección o posibles antecedentes familiares de una enfermedad renal. En la exploración física se debe registrar el peso, la talla y alguna posible malformación o trastorno del desarrollo. Es importante tomar la presión arterial, el examen de fondo de ojo, la exploración del sistema cardiovascular y del tórax, la palpación abdominal buscando masas o riñones palpables con contacto lumbar. Y bueno, en hombres es impredecible el tacto rectal porque así podemos examinar lo que es la próstata. En las extremidades pueden verse signos de edema y se deben también explorar el estado de lo que son los pulsos periféricos. En los parámetros bioquímicos vamos a tener el análisis de orina para lo que es hematuria, proteinuria, la presencia de cilindros y la evaluación de la funcional. En los estudios por imagen vamos a tener lo que es la ecografía. Creo que se pasó a la otra. Ahí está. Esta prueba tiene que ser obligada en todos los casos para poder comprobar, para poder comprobar si existen dos riñones. También para medir lo que es el tamaño, analizar su morfología y descartar alguna obstrucción urinaria. Los riñones pequeños, por debajo de 9 centímetros, van a indicar una cronicidad e irreversibilidad. Unos riñones de tamaño normal pues van a favorecer lo que es el diagnóstico de algún proceso agudo. Sin embargo, si tenemos la presencia de poliquistosis renal, la amiloidosis o la diabetes pueden cursar con riñones de tamaño normal o aumentado. Y si los riñones presentan una diferencia de tamaño superior a 2 centímetros, puede ser debido a alguna patología de la arteria renal. Y bueno, aquí tenemos unas imágenes de una ecografía renal, que pues esta sería la normal. Y aquí tenemos una ecografía, pero con múltiples quistes. En la ecografía Doppler tenemos que es la primera exploración renal por imagen en cualquier tipo de enfermos. Es el primer escalón diagnóstico de lo que es la estenosis uni o bilateral de la arteria renal. En la biopsia renal, pues tenemos que este va a ser un procedimiento invasivo. Va a estar indicado cuando haya dudas diagnósticas de lo que es la enfermedad renal primaria o del grado de cronicidad del daño tisular. Aquí se tienen que valorar los posibles riesgos frente a los beneficios potenciales de la información que nos puede proporcionar. Si se efectúa en etapas precoces de la enfermedad renal crónica, pues su información puede ser útil. En fases avanzadas, a menudo pues vamos a encontrar con riñones esclerosados y terminales. Mencionaba la bibliografía que la urografía intravenosa no va a estar indicada para el diagnóstico de la enfermedad renal crónica, ya que pues su información que proporciona es limitada y va a ser además nefrotóxica. Para el tratamiento vamos a tener algunos objetivos del primer nivel de atención. Y bueno, aquí el tratamiento integral de los pacientes con enfermedad renal crónica en el primer nivel de atención pues tiene que ser complejo, ya que la mayoría de las ocasiones pues se va a carecer de lo que es la sistematización o la detención y tratamiento del paciente alto de daño renal. Entre estos objetivos del primer nivel de atención va a estar el seguimiento estricto de cada uno de los pacientes, contar con un mínimo pruebas para valorar la función renal. También se tienen que aplicar medidas de nefroprotección y cardioprotección de manera oportuna para así poder disminuir la prescripción indiscriminada de los AINES, aminoglucósidos u otros nefrotóxicos
y se debe tener un seguimiento por un equipo multidisciplinario, de acuerdo a las necesidades que tenga cada paciente. También tenemos que entre los objetivos del primer nivel de atención va a estar el seguimiento estricto de la modificación de los hábitos dietéticos, resaltando aquí la importancia de poder mantener un control adecuado del aporte calórico, una limitación estricta proteica y una restricción de sodio y de potasio en lo que es la dieta. Estas medidas pues nos van a ayudar a llevar un adecuado control del peso y un retardo en los trastornos lipídicos y electrolíticos. Si se trata de un paciente diabético, deberá tenerse un control estricto de lo que es la glucemia y un mantenimiento de la hemoglobina glucosilada menor o igual a 7%. El tratamiento en los pacientes que presentan anemia debe ser lo más temprano posible con suplementos de hierro o inicio de la eritropoyetina en pacientes con una hemoglobina menor a 9 miligramos por decilitro. También debe hacerse prevención de la hiperfiltración con IECAS o antagonistas de ARA2 a dosis bajas. Esto independientemente de lo que es la presión arterial. Y bueno, uno de los objetivos más importantes aquí va a ser lograr un control estricto de lo que es la presión arterial con hipotensores de efecto positivo. Y bueno, mencionaba que está demostrado que la indicación de los fármacos IECA o de los ARA2 va a ofrecer una ventaja adicional a la de los efectos antihipertensivos y van a mejorar el pronóstico de la enfermedad renal. También va a reducir lo que es la presión arterial y bueno, esto va a ayudar a frenar la evolución de la enfermedad renal y también va a disminuir lo que son los eventos vasculares secundarios. Y eso es todo. ¿Alguna duda o comentario? A ver, Amy, ¿sí escuchas? Sí, doctor. Mira, Buenos a días. ver, cuando Julio comentaba de un factor no modificable, refería bajo peso al nacer. Entendemos todos, pues, menos de 2.5 kilos o pretérmino, ¿no? ¿Y qué relación tendría eso con, más bien, la justificación o la explicación de por qué el bajo peso al nacer es un factor de riesgo no modificable Mm, de enfermedad renal, pues? sí. Mm, la verdad no sabría por qué sería la justificación. A ver, Kimberly. ¿Sí me escucha? ¿Sí me escucha, doctor? Sí. Bueno, ¿Nos explicas el mecanismo por el cual genera mayor, bueno, el riesgo de enfermedad renal? bueno, Bueno, bueno. ¿alguien nos puede responder? Doctor, ¿se me escucha? Sí, adelante. Bueno, en el artículo donde saqué ese factor de riesgo, mencionaba que tenía que ver el bajo peso al nacer por un menor número de nefronas en el riñón y es por eso que se consideraba un factor de riesgo. Pero ¿Y cuántas nefronas tendría un riñón normal con un producto de término con peso arriba de 3.2 kilos, por ejemplo? Bueno, no esa relación, esa no la tengo. son más o menos 300,000 nefronas por kilo de peso, entonces si un sujeto tiene arriba de 3 kilos, pues prácticamente recibe de 900 a 1,000,000 de nefronas, ¿no? Recordar que la embriogénesis se termina en cuanto a la formación, pues, del
de las nefronas y el desarrollo al momento del nacimiento. Entonces, por eso, si pesa menos de 2.5, pues recibe menor número de nefronas, ¿no? 300,000 más o menos por kilo. Entonces, esa es la justificación, recibe menos número de nefronas, por ende, pues puede ser susceptible a lo largo de su vida de mayor riesgo de desarrollar algún problema renal. No que per se por el bajo peso genere eso. A ver, a ver quién está acá conectado. La pregunta es, miren, por ejemplo, es muy difícil saber, como comentaron, la definición incluye varios aspectos. Doc apagó su audio. Bueno. Sí, doctor, lo escuchamos. Miren, por ejemplo, tenemos un paciente de 20 años con desarrollo, con antecedentes perinatales normales, de término, peso bien. A los 20 años tiene un chequeo, tiene una creatinina sérica de 1.5, no diabético, no hipertenso, y le haces un screening y tienes una creatinina de 1.5, 20 años, y bueno, vamos a suponer que la tasa de filtrado glomerular está más o menos en 62 mililitros minuto, y nada más. Tienes eso, un examen general de orina en donde reporta un sedimento urinario con presencia de cilindros hialinos, pero no hay hematuria, no hay proteinuria. Ahí alguien me puede decir, por ejemplo, si la tasa de filtrado glomerular es de 62 mililitros minuto, tomando en cuenta la clasificación de CADIGO, ¿en qué estadio de la enfermedad renal cae? O le corresponde, mejor dicho. ¿Es G2? ¿Ligeramente disminuida? G2. ¿Y la albuminuria? A ver, Luz. ¿Sí me escucha, Luz? Bueno. Sí, perdón, doctor, sí lo escucho. Es que no podía encender mi audio. Ya. Ajá, preguntó que en qué estadio se encontraría. Estaría en un estadio 2. Y tomando la albuminuria. Y con la albuminuria en A1. ¿Por qué A1? Me parece, no, perdón, no me acuerdo cuánto dijo de la albuminuria, perdón, ¿cuánto tenía? Dijimos que no tenía, 0, no tenía. 0, entonces
Pues sí, entonces sería 1, porque A1 la albúmina es normal o con un aumento leve. Tendría que ser menor a 30 miligramos. Así pues es. aquí ¿Y tú no. qué sugieres? ¿Tiene enfermedad renal crónica entonces? Pues tendría que pensar primero en si es una lesión renal aguda. Pues bueno, no tiene antecedentes, no tiene, bueno, es joven, no tiene ningún antecedente, entonces no hay algo que me sugiera como tal que tenga una lesión renal crónica, al menos que tuviera alguna, bueno, alguna forma hereditaria, pero me faltaría aún investigar más. Así. Entonces, ¿por qué la clasificas como G2 si no tiene enfermedad renal crónica? Gracias, Eduardo. Pues, digo, tiene tasa de 62 mililitros minuto, ¿verdad? Tiene 1.5 miligramos de creatinina. Vamos a suponer que ya hiciste 2 determinaciones y persistentemente sale en 1.5. Por lo tanto, no es que puedas, a lo que voy, necesitas algo más. Es decir, la definición incluye deterioro de la tasa de filtrado glomerular que dura más de 12 semanas, con alteraciones histológicas si tuviera alguna biopsia, con alteraciones del sedimento urinario si tuviera un examen de orina. Es decir, incluye una definición muy completa, alteraciones estructurales y o funcionales. Entonces, necesitarías un estudio de imagen, ¿no? Supongamos, el ultrasonido en escala de grises te dice riñón derecho de 11 por 5 por 3.5 centímetros en sus 3 diámetros y el riñón izquierdo te dice 9 por 6 por 3 centímetros. ¿Qué opinas? Y te dice riñón del izquierdo lobulado con pérdida de relación corteza-médula y hay una disminución entre el diámetro mayor comparado al derecho de más de 1 centímetro. Pues ahora pensaría que sí, ya tengo otro, por así decirlo, otro indicio que sí podría tener una lesión renal crónica, porque pues ya tengo una alteración por estudio de imagen. Claro. Mm, Y con cambios estructurales sí, cambio estructural. de tamaño. Por lo tanto, te refuerza el diagnóstico de una enfermedad renal crónica, ¿no? Sí. Tu impresión cambia. Es decir, no quedarnos con la idea de que está asintomático, que tiene una creatinina 1.5, que eso ya está alterado, y que te sale una tasa de filtrado glomerular estimada nada más con la fórmula de CKD de 62, y no decir porque no tiene edema, no está hipertenso, no tiene proteinuria, eso no quiere decir que no tenga enfermedad renal crónica, ¿no? Tienes que investigar. Es la gama de oportunidades que tiene una enfermedad renal crónica cuando se detecta en forma oportuna en estadios no tan avanzados, porque el paciente va a estar asintomático. Cuando la tasa de filtrado glomerular, ahí decían, se pierde, es decir, la masa de nefronas funcionales se pierde más del 50%, la tasa de filtrado glomerular va a ser menor de 60 mililitros minuto. Esos estadios se basaron más o menos en un paciente de 20 años, por eso puse el ejemplo. Un joven de 20 años con pérdida de más del 50% de nefronas apenas va a llevar va a tener una tasa de filtrado glomerular de 60 mililitros minuto y prácticamente asintomático. Entonces, si nosotros seguimos con la perspectiva de que si no tiene síntomas, no le tengo que hacer un examen general de orina, una bioquímica sanguínea y un estudio de ultrasonido renal como básico para poder yo detectar enfermedad renal crónica. No cuando ya tenga los síntomas que bien ya describieron, cuando ya prácticamente tenga 30, menos de 30 minutos minuto, cuando ya sea demasiado tardío y prácticamente lo que pudiéramos decir en términos generales es preparar a ese paciente para la terapia sustitutiva en caso de que no se pueda trasplantar. Entonces perdimos la oportunidad. El enorme problema de la prevalencia de la enfermedad renal crónica en nuestro país o a nivel mundial es que es muy asintomático y solamente cuando ya es muy a estadios muy avanzados, del 3 para adelante, nos van a generar síntomas, motivo por el cual acuden los pacientes a los servicios médicos y entonces se documenta una enfermedad bastante avanzada y probablemente ya poco probable de detener ese rápido deterioro de la función renal
que lo lleve a una terapia sustitutiva o a un trasplante renal. A ver, si nosotros tenemos un paciente ya en estadio más avanzado, es decir, un estadio 4, por ejemplo, quiere decir que la tasa de filtrado está por abajo de 30 mililitros minuto. Prácticamente todos los síntomas que ustedes comentaron, la anemia, la retención hídrica, las alteraciones gastrointestinales, la oliguria, el edema periférico, etcétera, dependiendo de la causa. Recuerden que la enfermedad renal puede ser tiene múltiples etiologías. Entonces van a haber algunas enfermedades o etiologías de la enfermedad renal crónica que deterioran muy rápido la función renal. Y rápido quiere decir perder de 5 a 10 mililitros de tasa de filtrado por año. Entonces rápidamente llegan a la terapia sustitutiva. En cambio, hay otras patologías cuyo curso es muy lento y pierden 1 o 2 mililitros por minuto de tasa de filtrado por año, y esas van a ir lentamente deteriorándose hasta llegar a la sustitución. Entonces ahí en ese estadio 4 nosotros tenemos que hacer, aparte de dar tratamiento específico, es decir, tratar la anemia, controlar la hipertensión, tratar de reducir la proteinuria, la sobrecarga hídrica, el tratamiento dietético, etcétera, etcétera, para tratar de enlentecer el deterioro de la función renal y que el paciente pues demore un poco en llegar a la terapia sustitutiva. Pero es muy complejo porque finalmente la capacidad renal de eliminar el exceso de sodio y de agua va a estar completamente comprometida, y la eliminación de toxinas urémicas como creatinina está completamente deteriorada. Entonces el paciente pues está desnutrido porque le ponemos una dieta muy estricta, está con pobre apetito por la misma elevación de ácidos, pues causa hiporexia, anorexia, vómito, náuseas, etc. Los mismos fármacos que administramos pueden no absorberse muy bien por la vía oral por la misma situación de que el edema de la pared intestinal, la absorción de varios fármacos está bastante comprometida, y luego si le agregas la hipoalbuminemia, entonces muchos de los medicamentos no van a llegar a sus sitios de acción en forma adecuada y no van a tener el efecto deseado, ¿no? Entonces es una gama de posibilidades, de un síndrome muy complejo, y que finalmente se trata de restaurar, o más bien de disminuir los signos y síntomas de la enfermedad renal crónica a través de estrategias terapéuticas, pero finalmente pues ese paciente tendría que llegar a una terapia sustitutiva, y en el mejor de los casos la primera opción sería un trasplante renal antes de llegar a la diálisis, en el caso de que tuviese la oportunidad de un donante vivo, ¿no? En nuestro país es muy difícil la donación fallecida, y se prefiere trasplantar al paciente que ya se encuentra en diálisis, hemodiálisis, versus el que está en prediálisis. No sé si tengan comentarios. A ver, José Antonio, ¿sí me escucha? Bueno. A ver, José Antonio, si llega un paciente al servicio de urgencias en tu internado que ya está en terapia, bueno, más bien, ya tiene un diagnóstico de enfermedad renal crónica, como dijeron, la primera causa es la diabetes mellitus, es diabético de larga evolución, siguió su control por el servicio de medicina interna, o nefro, etcétera. Sin embargo, pues ya tiene 12 mililitros minuto de tasa de filtrado glomerular. En los últimos 3 meses subió de peso por edema en forma progresiva, por reducción de su volumen urinario, por fracaso al uso de diurético de asa, y subió aproximadamente 10 kilogramos, trae derrame pleural bilateral, por lo tanto trae disnea, fuera del contexto de la pandemia, trae disnea, derrame pleural, edema evidente con fobia positivo, y una creatinina sérica de 6 miligramos sobre decilitro, llega al servicio de urgencias por disnea. Obviamente ya tiene un diagnóstico bien determinado y un seguimiento. Ese paciente ingresa
al área de medicina interna, es hipertenso y diabético, obviamente. Tú vas a hacerle sus indicaciones médicas. ¿Podrías comentarnos cómo diseñas, cómo prescribes, cómo redactas las indicaciones médicas de este paciente? Pregúntame datos que necesites. Recuerda que el próximo semestre es 10º para ti. El próximo año ya vas a estar en el internado, ¿verdad? Y eso te va a tocar hacer. Llega el paciente de urgencias y tú, como médico receptor del piso, le vas a poner indicaciones médicas. Una enfermedad. Dime qué estadio tiene, porque yo ya te dije la tasa de filtrado. 5. Entonces, se depone que G5 de la Cadigo o de la Cadoqui, como quieras, ¿no? Ajá, A1, A2 o A3. Recuerda que te dije que era nefropatía diabética. Seguramente tiene una proteinuria nefrótica, ¿no? Obviamente vamos a suponer que tenga 3.5 gramos día. Así es. Y secundaria a una nefropatía diabética y listo, ya está el diagnóstico nefrológico. Trae un síndrome de derrame pleural bilateral, trae falla cardíaca seguramente, un edema pues en la nasarca prácticamente, ¿no? Subió 10 kilos y está con puntas nasales porque está con disnea y desatura, ¿no? Fuera de la pandemia, ¿eh? Estamos enfocándonos a la sobrecarga hídrica, la falla cardíaca. Seguramente trae su acidosis metabólica severa, trae hipertensión descontrolada, su diabetes también está descontrolada y para colmo también tiene reducción de la agudeza visual, por lo tanto, altas probabilidades de que tenga retinopatía diabética, ¿no? Entonces, miren, sí, eso es tu análisis de tu nota de ingreso, ¿no? Vas a poner todo lo que ya sabemos y en tu análisis vas a poner paciente de la sexta década de la vida, el cual ingresa por datos de sobrecarga hídrica, falla cardíaca, disnea, derrame pleural, retención hídrica severa, oliguria, secundaria nefropatía diabética, descontrol metabólico, descontrol hipertensivo, por lo que yo lo hospitalizo para iniciar terapia sustitutiva de la función renal debido a que el paciente no aceptó durante el seguimiento de la consulta externa de medicina interna, por lo que se le propone, el cual acepta, sin embargo, en espera de colocarle un catéter de Tenkov o un catéter de hemodiálisis, pero tú tienes que poner un plan, eso para tu análisis en la nota de ingreso. Pero tus indicaciones ya llegó a las 10 de la mañana, son a las 12 del día y no tiene indicaciones y la enfermera te está correteando para que se las entregues, porque si no, vas a retrasar el manejo del paciente. ¿Correcto? Entonces, la práctica quiere ir hacia dónde, a ver, las indicaciones que le vas a poner en el contexto de una enfermedad renal crónica en G5 de la Cadoqui, la Cadigo, perdón, y A3, con todo lo que ya comentamos. A ver, Ulises, ¿nos ayudas? Sí, doctor. ¿Para el control del paciente? Sí, sus indicaciones médicas. Ok. Nada más enfócate respecto, a ver, 1, dieta, ¿cómo se lo pones? Dieta, pues... No sé si restringirla solamente a líquidos. Por eso, tú dime, ¿cómo lo vas a prescribir?
Número 1, vas a poner el nombre del paciente, el número de expediente, su edad, su fecha de nacimiento, su número de cama y el servicio al que ingresó. Ya está todo eso. Número 1, dieta. Ok. O nos vamos con el experto. A ver, ¿dónde está? A ver, ¿puedo contestar? claro. Bueno, pues lo que me interesaría más en ese paciente sería implantarle una dieta hipoproteica ¿De y cuánto? con Vamos a suponer menor que de 2 pesa kilos de- 80 kilos, 90 kilos pesa por el edema, pero su peso ideal vamos a suponer que es, bueno, exagero, ¿no? Unos 85, su peso real. Su peso ideal puede ser de 72 kilos. Entonces se lo calculas al peso ideal, ¿no? Porque acuérdate que subió 10 kilos en el último, en los últimos meses, ¿no? Entonces, ¿cómo le bueno, pones? no sé si lo que leí es correcto, pero yo leí que la modificación dietética tenía que tener una restricción proteica que fuera de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo al día de proteínas. Entonces, si lo calculo en base a ese dato. Sí, 0.6 de hecho, porque no está en terapia sustitutiva. Entonces, 6 por 7, 42. Máximo, teóricamente, son 42 kilogramos, ¿no? Digo, de gramos de proteína. De eso, la mitad de las proteínas deben ser de alto valor biológico. Entonces, le pones, primero debes de calcular las kilocalorías, ¿no? Dieta, lo clásico que le ponemos, dieta para un paciente diabético y nefrópata, ¿no? ¿Cierto? Y le tienes que poner las kilocalorías. Si pesa 70 kilos y es una persona de 60 años, pues le restringes un poco el aporte calórico, le das 30 kilocalorías por kilo. Si pesa 70, serían 2100 kilocalorías por de la dieta total, y luego le pones 42 gramos de proteínas, de las cuales el 50% deben ser de alto valor biológico. ¿Qué más te enfocas? A los líquidos, volumen, ¿cuánto le pones de volumen? Si el paciente orina más o menos 400 mililitros al día, por eso la pregunta va a ser de tu interrogatorio, por eso no puedes hacer unas indicaciones si no conoces al paciente, porque qué tal si el paciente no está orinando nada y tú le pones 1 litro de líquidos, por ejemplo. Si me explico, tienes que ver cuánto orina y en base a lo que orina, tú dices, bueno, tiene derrame pleural, está con anasarca, pues le voy a restringir lo máximo que yo pueda. Ajá. ¿Cuánto te gusta de líquidos totales? De líquidos totales. Bueno, es que aquí yo tengo una pregunta porque supongo que en este paciente mi prioridad es iniciar una terapia diurética. Ya la tiene, de hecho, tiene furosemide de 40 miligramos cada 6 horas, incluso, que está exagerado, pero no orina más de 400 mililitros al día. Motivo por el cual se fue deteriorando cada vez más y tuvo que llevar al servicio de urgencias, ¿no? Ajá. Entonces, ¿cuánto de líquidos? ¿cuánto orinaba? 400 al día. Disculpe, doctor, ahí tendría que sumar también las pérdidas insensibles que tiene el paciente, ¿no? ¿Cuánto de pérdidas insensibles si pesa 70 kilos? De 200 a 400 mililitros. Máximo, ¿no? 400 mililitros, pero debes de saber cuántos mililitros por kilo de peso de pérdidas insensibles, porque no está intubado, porque, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Te compro esas 400, ok. Entonces, ¿cuánto le pones de líquidos total? 800. ¿Y por qué 800? Tiene 400 de orina que damos y como un máximo de 400 de pérdidas insensibles. Claro, por eso, ¿no? Se establece. Pero si tiene diarrea, náusea, vómito, etcétera, pues se va a deshidratar con 800, ¿verdad? Pero eso vamos a... ¿Vale? Ya le pusimos 500 mililitros de líquido dial que pones para que se reparta todo el... ¿no? Y ahora, ¿en qué más te enfocas en la dieta? Está incompleta todavía. Ya tienes el aporte calórico, ya tienes el aporte
de proteínas que comentaba Luz, que hay que bajarla a 0.6 a 0.8 gramos kilo. Después ya tienes el volumen urinario, el volumen de líquidos totales, ya lo tienes. Luego, después la nutrióloga te va a decir, óigame doctor, no sé, incongruente, ¿por qué me pide 2100 kilocalorías? Luego me pide proteínas menores de 50 gramos, 42 creo que habíamos dicho. Pero luego me dice que en un volumen de 800 mililitros y ella te va a decir, pues es que yo no le puedo dar ese aporte calórico con ese volumen tan reducido, ¿verdad? Entonces habría que Pero bueno, aumentar. tienes que averiguarte cómo podrías aportar 2100 kilocalorías a un volumen tan chiquito de 800 mililitros. Pero eso es otro asunto. ¿Qué más te vas a enfocar? ¿Alguien más que opine? Restricción de sodio menor a 2 gramos. Menor a 2 gramos. ¿Y eso cómo lo interpreto? ¿Por qué 2 gramos? ¿En base a qué lo calculaste? ¿Quién habló, perdón? No, pues sí, yo, doctor. Daniel Hernández. Okay. Una dieta baja en sodio es menor a 2 gramos, ideal para los pacientes nefrópatas. ¿En dónde dice eso? ¿En dónde lo leíste? En un artículo. Es 2.4, 2.5, dicen los artículos, ¿eh? Ajá. Está bien, pues, está muy restringido, es hiposódica estricta, ¿correcto? Gramos de sodio, no de cloruro de sodio. Sí, claro. Entonces debes de poner 2.4 gramos de sodio para que la nutrióloga entienda que no es cloruro de sodio. ¿Y por qué le pides una dieta hiposódica? Primero, para disminuir los niveles de tensión arterial y para disminuir la carga renal. No aumentar más la sobrecarga hídrica y el descontrol hipertensivo, ¿verdad? Claro. Porque ya está hipertenso, ya está en anasarca, tiene derrame pleural y tiene enfermedad renal crónica G5 de la Cadigo A3, ¿no? Sí. Correcto. ¿Qué más? En la dieta. ¿Dónde está? Tiene que ser restricción de potasio, doctor. También, ¿no? Así es. ¿Cuánto le restringes de potasio? Ay, eso no sé. Es que el potasio, a ver, dime 5 alimentos ricos en potasio. Julio. Plátano. ¿Mande? Plátano, el coco. Ajá. El plátano es lo peor, ¿eh? Porque ese te aumenta. Un plátano de no se diga el Tabasco, ¿no? Que es un tamaño muy grande. Hasta más de 1.5 mil equivalentes, o sea que sería terrible. Bueno, ¿qué más? Zanahoria. Ajá, ¿qué más? Lo clásico, los jitomates, ¿no? Ah, sí. Todo lo verde, los jugos, los cítricos, las sopas, los consomés, todo ese rollo tiene muchísimo potasio. Entonces se pone una dieta de 50 mil equivalentes de potasio, que esa es como una dieta más estricta. Acuérdense que todos los alimentos van a tener potasio, entonces se restringe. Luego, ¿qué más? A ver, ¿dónde está? El experto es Margarita, ¿verdad? A ver, Margarita, ¿qué más le ponemos? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, también mencionaba que debe ser una restricción en el fósforo y un aporte en lo que es la vitamina D. Más que nada, ese es lo primero que dices, baja en fósforo. ¿Y cuánto le ponemos? Una dieta baja en fósforo, ¿de cuánto? Porque igual que el potasio, pues todos los alimentos tienen fósforo, ¿verdad? Algunos más, algunos menos. Entonces los invito a que saquen una lista del internet donde diga ricos en fósforo, ricos en sodio, ricos en potasio, para que entonces sepamos qué alimentos están contraindicados en forma absoluta en esos pacientes. Son de 600 a 800 miligramos de fósforo por día. Acuérdense que la enfermedad renal crónica
se caracteriza porque el riñón a nivel tubular pues ya no puede eliminar el fósforo y si no lo elimina, todo se empieza a acumular a nivel sérico. Por lo que entonces una característica bioquímica de la enfermedad renal crónica va a ser la hiperfosfatemia. Y la única forma de eliminarlo es a través del riñón. Y si como el riñón está con una tasa de filtrado de menos de 15 mililitros minuto, pues va a haber una retención de ese. Y eso tiene muchas implicaciones en la mortalidad cardiovascular también. Y nada más nos quedamos en la dieta. Falta muchísimo más hablar de la anemia, en fin, pero ya más o menos lo tocaron en los signos y síntomas, ¿no? No sé si tengan dudas o comentarios. Porque después Fuera de del la tema, dieta, doctor, sí. ¿Cuál es el decremento de la tasa de filtración glomerular esperada para un paciente geriátrico? Se supone que por cronoenvejecimiento o ¿cómo se llama? Cronoenvejecimiento es 1 mililitro por minuto de tasa de filtrado glomerular después de los 40 años. Y eso va en relación pues a la fibrosis tubulointersticial. Cuando nosotros hacemos biopsias, por ejemplo, por lo que gustes, es decir, síndromes nefrológicos que justifiquen una categoría fibrosis tubulointersticial, leve, moderada y severa, a porcentaje de fibrosis, y obviamente se demuestra con biopsias indicadas por otras patologías correlacionadas con la edad de los pacientes, y hay formulitas que predicen el grado de fibrosis que va a tener el paciente, y eso va de la mano con el deterioro de la tasa de filtrado glomerular como un proceso de cronoenvejecimiento, pues. Ok, entonces, ¿1 mililitro por año después de los 40? Así es. Por eso es muy difícil a veces interpretar una tasa de filtrado glomerular estimada o depuración de creatinina o creatinina sérica de un paciente geriátrico de 80 años, por ejemplo, por cronoenvejecimiento y su tasa de filtrado glomerular jamás va a tener 100 mililitros minuto. Sí. Obviamente tienes que ver que no esté hipertenso, que no tenga factores de riesgo, que su sedimento urinario no esté que no esté alterado, que no tenga proteinuria, porque entonces a esos pacientes por la mera tasa de filtrado glomerular no los podemos clasificar como enfermedad renal crónica, porque no tiene alteraciones estructurales, no tiene alteraciones funcionales. Quiero decir, del sedimento urinario solamente el descenso de la tasa de filtrado glomerular, pero para una edad de 80 años, pues por el cronoenvejecimiento teóricamente serían 40 mililitros minuto menos, ¿no? Claro. No sé si tengan alguna duda o comentario. Este tema da para mucho. Desafortunadamente, no sé si puedan mandarme la lista de, ¿cómo se llama? Del grupo. Sí. Y para que yo, más tarde, y ya yo voy a, y los promedios, recuerden, el promedio global. Me parece que ese ya se lo envía a su correo, doctor. Ya, entonces lo verifico sí. porque según yo no me di cuenta. Lo checo. Sí, o quiere que se lo mande por WhatsApp para... Ok, perfecto. Claro. Este tema da para mucho porque finalmente nos enfrentamos en nuestra vida, bueno, en la consulta, dada el tremendo número de pacientes con enfermedad renal asintomática, por ejemplo, con factores de riesgo, como los clasificaron en iniciadores, los factores de riesgo modificables o no modificables, además los antecedentes familiares y lo silente que puede ser la enfermedad renal crónica en los primeros estadios, pues se nos escapan los diagnósticos. Entonces, como comentaba Margarita, ¿cómo se llama? En el primer nivel es donde nosotros vamos a desempeñarnos a corto plazo como médicos, y entonces ahí es donde nosotros tenemos la oportunidad de detectar alteraciones renales y dar un diagnóstico, y si no, pues referirlo, ¿no? Otra cosa bien importante, si el paciente tiene una tasa de filtrado arriba de 100 mililitros minuto, pero tiene proteinuria, no me voy a esperar hasta que la tasa de filtrado esté descienda más para poder yo enviarlo, ¿no? Si el paciente tiene tasa de filtrado glomerular
ya lo vamos a ver en las clases que siguen, si tiene tasa de filtrado glomerular normal o incluso incrementada, pero tiene creatinina sérica normal, pero tiene proteinuria, ese paciente debe de ser protocolizado para descartarle enfermedades glomerulares y o someterse incluso a una biopsia para llegar a un diagnóstico y dar un tratamiento. Entonces, no quedarnos con que la tasa de filtrado glomerular es todo. Tienes que evaluar un estudio anatómico funcional y la tasa de filtrado, por supuesto, la presencia de alteraciones en el sedimento urinario, y entonces haces un abordaje más completo. Nos vemos el día lunes y sigue terapia sustitutiva, ¿no? Con hemo, empezamos y después diálisis y luego trasplante. Primero es hemodiálisis, luego es diálisis peritoneal y por último trasplante. Correcto. Buen día a todos, nos vemos el lunes. Doctor, Gracias, una doctor, buen día. Gracias, doctor. Para la siguiente, profe, una pregunta. Sí. Para la expo esta de hemodiálisis, solo requiere, ¿cómo decirlo? La terapia como tal, o que calculemos algo para algún paciente en especial, como ejemplo. No, yo creo que lo más importante es nada más las indicaciones, conocer la máquina. Si quieren, que sea un poco rápido, si quieres el lunes, martes, el lunes no tengo pacientes. A ver, déjame ver, comparto ahorita la pantalla para que conozcan la máquina, y yo quiero que se enfoquen más a las indicaciones de la hemodiálisis, porque sí, porque no, sus ventajas y los circuitos y algo de catéteres. ¿Cómo me regreso aquí? ¿Cómo le hago aquí? Así. A ver. Entonces, mira. Sí logran ver, ¿verdad? Sí. Bueno. Sí. Este es el circuito de hemodiálisis. ¿Vale? Quienes manejamos las máquinas Fresenius, si se dan cuenta, ahí está el filtro, el circuito extracorpóreo, abajo no sé si logran ver una bolsa de bicarbonato que está ahí y un ácido en la parte inferior. Ese es el circuito. Si quieren, ya más tarde vamos a cuando veamos la clase ya ya explicamos más, y si hay oportunidad, pues ya les voy enseñando a través del video paciente conectado, pues las dudas que vayan teniendo. No es tan fácil, pues por eso hay una especialidad para dedicarse a eso. Yo quiero términos generales nada más, que conozcan la terapia, sobre todo las indicaciones, ¿no? Médicas. De acuerdo, doctor. ¿Y en la Es muy diálisis? amplio. ¿Mande? En la expo de diálisis peritoneal. Lo mismo, en nuestro país se usa el 80% de los pacientes que requieren terapia sustitutiva y que no son candidatos a trasplante de entrada, están en diálisis, ¿no? Peritoneal, 80%. Es abismal la diferencia respecto a la hemodiálisis. Igual es cómo se coloca el catéter, características del catéter, las indicaciones de la diálisis, cómo se hace, así generalidades. Y en su oportunidad también veremos yo creo que eso es importante. Si quieren, vemos hemodiálisis, después les explico lo de la hemodiálisis, después vemos ¿cómo se llama? Diálisis peritoneal, después les explico lo de las bolsas y todo eso, para que tengamos un poquito más de idea de lo que se trata, ¿no? Cierto. ¿Alguno de ustedes tiene algún familiar o conocido o en una práctica ya ha tenido contacto con hemo o diálisis o trasplante? Yo sí, en una ocasión. ¿En una práctica? Sí. Correcto. Bueno, pues entonces en eso quedamos, ¿no? Nos vemos el lunes. Hasta luego, doctor. Gracias. Buen día a Hasta todos. Gracias, luego. doctor. Gracias, Buen doctor. día, doctor. Hasta luego. Nos vemos.